Profesora, muy buenas noches. Voy a explicar sobre el tema que me tocó hoy, problemas y desafíos en el Perú actual, que es la transformaciones y la continuidad, es el impacto en los cambios políticos, económicos y sociales en la formación del Perú de 1930 a 1990. La reforma agraria peruana realizada entre 1930 y 1990 generó opiniones divididas en la población peruana. Mientras algunos consideraban que fue un desastre nacional, otros lo ven como una necesidad. Los efectos de esta reforma aún se sienten en la realidad peruana actual. Este proceso político buscaba distribuir la propiedad de las tierras agrícolas para reducir desigualdad social. Sin embargo, hubo resistencia por parte de la clase política conservadora, aunque se implementaron medidas intervencionistas durante este periodo. El país experimentó cambios significativos en la política con gobiernos militares y luchas por la democracia. También vivió inestabilidad corrupta y el abuso por el poder. La reforma agraria y el terrorismo marcaron la historia del Perú en este tiempo. La depresión de 1930 y la Segunda Guerra Mundial llevaron al país a enfocarse en su mercado interno. En general, la reforma agraria sigue siendo un tema de debate en cuanto a su impacto y efectividad. El Perú enfrentó desafíos económicos y sociales en cambio hacia una sociedad más igualitaria. Ante ello surge la siguiente controversia: ¿cuáles fueron los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 y 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy? En mi opinión, el Perú pasó por muchos cambios por- para acabar como lo tenemos actualmente. A continuación, tenemos nuestras posiciones con argumentos sólidos. Según señala Elvis, culminada el oncenio de Lingüía, el Perú pasó por una situación económica, política y social muy preocupante, debido a que los presidentes Sánchez Cerro y Benavides continuaron demostrando que los militares también podrían ser corruptos y abusar de su poder para alcanzar oposiciones de su gobierno y controlar las elecciones a su favor. Entre 1930 y 1990 en el Perú experimentó cambios políticos, económicos y sociales significativos que han dejado una marca en el país hasta hoy. En el ámbito político hubo una sucesión de gobierno y regímenes autoritarios como el gobierno militar de Óscar Benavides en la década de 1930 y la Revolución Peruana, liderada por Juan Velasco Alvarado en la década de 1960. Estos gobiernos implementaron reformas estructurales como la nacionalización de la industria y la reforma agraria, pero también hubo represión política y limitaciones a las libertades civiles. En cuanto a la economía, el país enfrentó crisis y cambios de modelo. Desde la caída de los precios de exportación en la década de 1930 hasta la implementación del modelo neoliberal en la década de 1990, la reforma agraria y la industrialización tuvieron un impacto mixto en la economía peruana. El cambio social, se produjeron transformaciones como la expansión de derechos laborales y la inclusión social, pero también se violaron derechos humanos y se reprimieron movimientos sociales y políticos. Medina, cambios políticos. La reforma agraria en el Perú implementada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en la década de 1970 es un tema altamente controvertido que ha generado diferentes perspectivas y opiniones desde el punto de vista político. Esta reforma buscaba eliminar el poder de los grandes terratenientes y promover
la participación de los campesinos en la forma de decisiones. Se obligaron títulos de propiedades a las comunidades campesinas, lo que les permitió tener un mayor control sobre las tierras y recursos, empoderando a las poblaciones rurales y fomentando su participación política. Sin embargo, la reforma agraria también tuvo un impacto significativo en la economía del país. La reforma agraria también tuvo un impacto significativo en la economía del país. Productos de alimentación y productos de agrícola generaron una crisis económica. Además, esta reforma generó tensiones y polarización política en el periodo, lo que contribuyó, contribuyó a la inestabilidad y finalmente al derrocamiento del gobierno de Velasco Alvarado en 1975. Es importante tener en cuenta que las opiniones sobre la reforma agraria pueden evitar según la ideología y la perspectiva individual, aunque algunos respaldaron esta reforma por su objetivo de empoderar a las comunidades rurales. Otros argumentan que el género, inestabilidad política y crisis económica. En la última instancia, el análisis de la reforma agraria en el Perú requiere un examen detallado y textualizado para comprender completamente su impacto en la historia del país. Federico 2013, en los cambios económicos durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en la década de 1970 se implementaron la llamada Revolución Peruana, con el objetivo de redistribuir la riqueza y promover un nacionalismo económico e industrial. Sin embargo, esta reforma agraria tuvo como consecuencias negativas en la producción agrícola, el rendimiento de los cultivos y la calidad de la vida de los campesinos. La explotación de tierras no se realizó de manera justa y equitativa, generando conflictos y divisiones de la sociedad. Además, el gobierno de Velasco Alvarado se caracterizó por la centralización del poder y la represión de la oposición política, lo que sofocó los valores democráticos fundamentales. En la década de 1980, durante el primer mandato presidencial de Alan García, se implementaron políticas económicas que generaron una profunda crisis económica en lugar de estabilizar la situación financiera del país. El endeudamiento extremo y el aumento imprudente del gasto político condujeron a una hiperinflación desenfrenada y a una desvalorización masiva de la moneda nacional. Posteriormente, el presidente Alberto Fujimori lideró reformas económicas que abogaron por la liberación del mercado y la privación de las empresas estatales. Estas políticas neoliberales y la apertura al comercio internacional contribuyeron a un crecimiento económico sosteniendo y una mayor integración del Perú en la economía global. Sin embargo, es importante renovar que estas reformas también generaron desigualdades es necesario abordarlas para proteger el bienestar a largo plazo y garantizar propiedades justas para todos los ciudadanos. La reforma agraria en el Perú durante el gobierno de Velasco Alvarado tuvo consecuencias negativas en la población agrícola y generó conflictos sociales. Las políticas económicas implementadas por el Alan García provocaron una profunda crisis económica, mientras que reformas liberadas por Fujimori sentaron las bases para el crecimiento económico, pero también generaron desigualdades. Es, es fundamental encontrar un equilibrio económico que proteja el bienestar de todos los ciudadanos y preservar el medio ambiente, que dice Pérez en 2005, y los cambios sociales, el, implementación de reformas agrarias en el Perú se han detenido
un impacto significativo en la equidad y bienestar de la población rural. En primer lugar, estas reformas han mejorado las condiciones de la vida y al brindar el acceso equitativo a recursos productivos a aquellos que históricamente han sido excluidos. La distribución más requerida de la tierra ha permitido a los campesinos tener un mayor control sobre las medidas de la subsistencia y mejorar su nivel de vida. La reforma agraria ha contribuido a la reducción de la pobreza y la desigualdad. La concentración de la tierra tierra ha sido un factor determinante en la resistencia de la pobreza y de desigualdad en el sector rural. Al distribuir la tierra de manera más equitativa, se rompe con esta estructura de desigualdad y se previene la participación y el empoderamiento de los campesinos. Estudios han demostrado que la redistribución de la tierra tiene un impacto significativo en la reducción de la pobreza y de desigualdad económica social. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la implementación de reformas agrarias también presentan desafíos. La falta de recursos y el apoyo edu- adecuado pueden limitar el impacto de estas reformas y dificultar la mejora de las condiciones de vida de la población rural. Además, es necesario garantizar la sostenibilidad de estas reformas a largo plazo, promoviendo la capacitación técnica, al acceso a mercados y diversificación de la producción agrícola. Las reformas agrarias en el Perú han tenido un impacto positivo en la equidad y el bienestar de la población rural al mejorar las economías, las condiciones de vida y reducir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, es necesario aprobar los desafíos y garantizar la sostenibilidad de las reformas para lograr un desarrollo rural exclusivo y sostenible. López 2016. Como conclusión, el presidente ensayó ratificamos nuestra postura inicial. Los cambios y pertenencias políticas, económicas y sociales en el Perú entre 1930 y 1990 han dejado una huella profunda en el país, aunque se han logrado avances en los terrenos de desarrollos económicos y reconocimientos de derechos, presentes desafíos en términos de equidad social y protección del medio ambiente. Es fundamental aprender de la historia y trabajar hacia un futuro más equitativo y sostenible para todos los peruanos. Estos cambios han generado tanto avances como desafíos en términos de equidad social, participación política y desarrollo económico. Es importante reconocer que estos eventos históricos han tenido impactos diversos y que las perspectivas sobre ellos pueden variar. La reforma agraria, por ejemplo, buscaba distribuir la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, pero también generó conflictos y desafíos en la producción agrícola. Las políticas neoliberales, por su parte, como vieron el crecimiento económico y la integración global, pero también generaron desigualdades y desafíos en términos de población, el medio ambiente y equidad social. En el presente, en el Perú, enfrenta la tarea de abordar estos desafíos y contribuir en el futuro más equitativo y sostenible. Es fundamental promover políticas que fomenten la inclusión social, protejan el medio ambiente y garanticen oportunidades justas para todos los ciudadanos. Esas son algunas referencias donde saqué la información. Muchas gracias.